Aquí tenemos al magíster Dante Manuel Quiñones Laveriano, quien va a tener el teórico número 13 del taller de elaboración de tesis con los estilos, ¿no es cierto? Sobre todo el estilo Vancouver y también alguna referencia al sistema APA. Adelante, doctor Dante Quiñones. Gracias, doctor Johnny. Voy a proyectar. Bien, en efecto, como menciona el doctor Johnny, vamos a hablar un poco de lo que son las citas y las referencias bibliográficas, este, principalmente en estilo Vancouver, y un poco explorar quizás el uso de algunos gestores de referencias. Primero es importante tener en claro qué cosa es una cita y qué cosa es una referencia, ¿no? Una cita es una mención dentro de nuestro manuscrito de otra idea, dato, texto o frase de otro autor, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir en mi manuscrito que la prevalencia de depresión en todo el mundo es del 10%, ese dato muy probablemente lo he tenido que sacar de otro estudio que haya hecho ese análisis, ¿no? Que haya buscado esa prevalencia. Entonces ahí estoy haciendo una cita a un dato que no lo he generado yo. Si yo pusiera ese dato sin hacer la correcta cita, estaría incurriendo en una mala práctica científica, ¿no? que la mayoría probablemente conozca, que es el plagio. Las citas pueden ser directas o indirectas. Si es una cita directa, es que estoy agarrando una frase textual, por ejemplo, solo sé que nada sé. Es una frase textual, bueno, no sé si sea textual después de todo tanto tiempo que ha pasado, pero asumiendo que fuera así, es una frase textual y tiene que ir entre comillas. Si es más bien una cita indirecta, por ejemplo, el ejemplo que les puse del dato, no estoy agarrando la frase exacta con la cual los investigadores que reportaron la prevalencia de depresión a nivel mundial usaron para reportarla, sino que estoy simplemente agarrando ese dato y contextualizándola a mi trabajo. Esa es una cita no textual o indirecta y esta va parafraseada, no va entre comillas. Eso es lo que es la cita. Y lo que es la referencia es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información, ¿no? Si yo, por ejemplo, hice esta cita de un reporte de la OMS, entonces, generalmente al final del documento, hago una llamada, en estilo Vancouver es un numerito, donde dice la cita, para que corresponda con su respectiva referencia bibliográfica. ¿Qué es la referencia? Los datos, por ejemplo, el nombre de autor, el título del trabajo, el año en el que fue publicado, la revista en la que fue publicada, o el número de reporte, la página web donde salió publicada, etcétera, ¿no? Toda esa información es la referencia bibliográfica que va a permitir al lector redimirse o buscar ese artículo en cuestión, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Una cita sería: define la taxonomía como un tipo de vocabulario controlado en que todos los términos están conectados mediante tal, 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 ¿no? Y, entre paréntesis, Centelles, 2005. Esta es una cita porque esta definición no la estoy diciendo yo, sino que la he sacado de otro texto que lo escribió el autor Centelles en el año 2005, ¿no? Esta es una cita en estilo APA. ¿Por qué es en estilo APA? Porque, como vamos a ver después, estilo APA al momento de citar pone el apellido y el año, ¿no? En estilo Vancouver se ponen numeritos. Vamos a ver eso después. Y la referencia, ¿qué cosa es la referencia? El conjunto de datos que me va a remitir ese artículo. Por ejemplo, Centelles M 2005, ¿no? El nombre del autor, el año, el título, taxonomías para la categorización de la organización de información en los sitios web, Hypertext, que es el portal, número 3, el número de la revista probablemente, recuperado tal fecha, y la dirección web. Es decir, toda esta información me va a permitir yo acceder a ese artículo. Esa es la referencia bibliográfica. Generalmente va al final. Otro ejemplo. Por ejemplo, hay una cita. Flores A, entre paréntesis 1999, propuso como misión proporcionar servicios bibliotecarios básicos especializados que estimulen la enseñanza, tal, tal, tal. Esto va entre comillas porque probablemente es una cita textual, ¿no? Es decir, estoy agarrando tal cual lo escribió el autor en su documento original y su correspondiente referencia bibliográfica, ¿no? Igual, ¿no? El apellido, el año, el título en este caso es una tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Toda la información que hace falta para remitirnos a la fuente. ¿Por qué es importante hacer una correcta cita y una correcta referencia? Porque nos permite reconocer el trabajo de los autores, ¿no? Buenas tardes, Ay, estudiantes. doctor, disculpe, un segundito, creo que se me ha rayado un ratito el, el audio. Perdonen un segundito, por favor. El audio está bien, lo que se cortó fue la proyección. Ah, ya, ya. No empezó a salir otra vez mi voz porque yo me empecé a escuchar a mí mismo. No, se escuchó bien todo, ¿eh? En todo momento. Ok, ok. No sé los demás, ¿cómo escucharon ustedes?
Los estudiantes, ¿se escucha bien? Tenemos un silencio absoluto de Valeria, Miguel, Sí, se escucha. Sí, doctor, se escucha bien. Luis Fernando, más Andrés. Parece que hay un vacío. Bueno, sí se escucha bien, dice Nara también. Así que Ya, sí, a ver, se escucha. Adelante. continúo. Ah, Ya, ¿por qué es importante hacer la cita y la referencia correctamente? Porque permite reconocer el trabajo de los autores, ¿no? Reconocerles el trabajo es parte de una buena práctica científica, favorece la transparencia. Es importante hacer las referencias, ¿por qué? Porque no vayan a decir que yo me estoy sacando los datos debajo de la manga, ¿no? Yo cuando digo que la prevalencia a nivel mundial es tanto, tengo que decir de dónde saqué ese dato para evidenciar que no me lo estoy inventando. Permite el acceso a los datos, sobre todo a los lectores que pues, quieran acceder a la fuente original de la cual yo estoy haciendo las citas, para medir el impacto de las publicaciones. Cuando alguien hace una cita, una referencia, este, lo que puede hacer es, bueno, es un indicador, hacer una cita de otros estudios, es un indicador de que otro estudio está influyendo en nuestro trabajo. O sea, es decir, estamos valiéndonos de otro estudio para presentar nuestro estudio. Eso es una forma de medir el impacto de una investigación. Un investigador que tiene bastantes citas, es decir, que es muy citado, se podría entender de que está influyendo en muchos otros investigadores, ¿no? Y ese es un indicador de impacto. Por eso es importante siempre hacer correctamente la cita y la referencia. Y por último, pero no por eso menos importante, y quizás una de las razones por las cuales siempre debemos cuidarnos de hacer una buena cita y una referencia, es hacer una buena conducta científica, es decir, no caer en lo que es plagio, ¿no? Cuando nosotros agarramos datos, texto, frases de otro autor y los ponemos en nuestro trabajo sin hacer la cita ni la referencia, incluso a veces de manera textual, pues caemos en plagio y es algo muy fácil de detectar y quizás ustedes ni siquiera por el ámbito académico necesariamente sabrán de él porque pues está en boga en muchos sitios, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esta parte porque esto del plagio es muy delicado y puede costarnos en algunos casos muy caro. Bien. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Habíamos dicho que eran los datos, ¿no? Por ejemplo, el autor, el año de publicación, la revista, el enlace, el DOI, etcétera. Algunos le dicen metadatos a este tipo de información, que nos van a permitir identificar las fuentes primarias, ¿no? Estos datos se pueden ordenar de varias formas, y es aquí donde entran a talla los sistemas de referencias. Si yo lo ordeno de una forma o de otra forma, va a depender de cuál estilo de referencia voy a usar, ¿no? Por ejemplo, el estilo APA ordena los datos de cierta forma, el estilo Vancouver ordena estos datos de otra forma, y así sucesivamente puedo usar diferentes estilos. Importante es que use un estilo y lo use correctamente para que todos nos podamos entender y saber cómo interpretar esta información. Vamos a ver un poco el estilo Vancouver, ¿no? El estilo Vancouver, cuando yo pongo las citas en estilo Vancouver, estas se van poniendo o se pone la llamada a la referencia con un número. El número correspondiente el número correspondiente al orden en el que aparece la cita. Por ejemplo, esta es la primera cita que estoy haciendo en este paper. Entonces, como es la primera cita que estoy haciendo, la llamada corresponde al número 1, ¿no? Posteriormente, la segunda cita será el número 2, la tercera el número 3 y así. Si en algún momento vuelvo a realizar otra vez la, la, la cita número 1, es decir, el mismo artículo que cité en el número 1, ya no le pongo el número que toque en ese momento, sino que le vuelvo a poner el número 1 porque es el mismo artículo que he citado en el número 1, ¿no? Por ejemplo, aquí, después tenemos la siguiente cita, es una cita múltiple de la 2 a la 10. 2-10 significa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o sea, todas ellas. Cuando tengo citas consecutivas, las puedo unir por un guión y eso implica que es un rango de citas, ¿no? De la 2 a la 10. Bien, luego tenemos otra cita, que bueno, es la que está aquí. No le he señalado, pero es la que está acá, de la 11 a la 17. Y después viene esta de aquí, ¿no? Que es de la 9, 10, 12 y 14. En este caso también es cita múltiple, pero como no son consecutivas, no van unidas por un guión, porque es la 9, la 10, la 11 no está, la 12, la 13 no está y la 14. Si yo pusiera 9-14, sería 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pero como no está ni la 11 ni la 13, es 9, 10, 12, 14. Si por ejemplo fuera 9, 10, 12, 13 y 14, entonces sí podría poner 9, 10, 12-14. Bien, entonces esa es la forma en la que anotamos las citas conforme vamos escribiendo en nuestro manuscrito según estilo Vancouver, con el número, el número correspondiente al orden en el que aparecen. Y al final del documento, en una lista de referencias, vamos apuntando las referencias bibliográficas en el orden que vamos a ver ahorita. ¿Cómo ponemos el orden de la información? En el orden, a ver,
El orden de la lista es conforme van apareciendo en el texto. Cuando digo orden, me refiero a el tipo de estilo que vamos a usar. En el estilo Vancouver, primero se ponen los autores. Luego va el título del artículo. Después ponemos la abreviatura internacional de la revista. Ojo, es la abreviatura internacional de la revista, no la abreviatura que se nos ocurre, que eso es un error más o menos común. ¿Dónde vemos esto? En la misma página del artículo, vamos a ver que está esta información. El año en el que fue publicado, el volumen, el número, la página inicial y la página final, y posteriormente el DOI, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿no? tenemos este ejemplo, ¿no? Estos son los autores, el apellido y la inicial del nombre del autor. Por ejemplo, si fueran dos apellidos, igual los dos apellidos. Este autor, por ejemplo, se llama Manuel Ramón Pérez Abreu. Entonces se ponen sus apellidos Pérez Abreu y las iniciales de su nombre, MR. Este acá, Rowley J, será pues Juan Rowley. Entonces es Rowley J porque es la inicial de su nombre. El título, la abreviatura de la revista, el año, el volumen, el número. Es importante identificar el volumen y el número. Las revistas normalmente publican un volumen al año y algunos cuantos números por volumen, ¿no? Luego el número de página, inicial y final, y el DOI. En caso de que fuera una revista que solo se publica, bueno, aquí tenemos, perdón, el ejemplo de si son seis o más de 6 autores, ponemos los 6 primeros y luego ponemos et al. Luego, bueno, acá por ejemplo tenemos el enlace al artículo y podemos ver que se muestra la información necesaria, acá el volumen, el número, el año, para poder hacer la referencia correctamente. Igual siempre en la mayoría de artículos van a haber una sección que dice cómo citar este artículo y ahí pueden encontrar ayuda para poder hacer la cita de manera correcta, ¿no? En varios formatos de publicación. Bien, eso sí es una revista que tiene versión impresa, pero hay algunas revistas últimamente que están apareciendo sobre todo que solo tienen versión electrónica. En ese caso, el número de página a veces lo vamos a encontrar de otra forma. Además de eso, hay que poner la palabra Internet entre corchetes después de la abreviatura de la revista y citado el entre corchetes después del año. Esto es en el caso de las revistas electrónicas, ¿no? Que tienen formatos electrónicos. Como vemos aquí, el formato es parecido, solamente agregando estas palabras entre corchetes y la fecha en la que accedí a ese recurso entre corchetes. En algunos casos vamos a ver que no hay un número de páginas, sino que hay este identificador, como este de aquí, ¿no? Y en algunos casos también no necesariamente hay volumen. Algunas revistas publican solo, perdón, números, solo publican volumen y no por números. Entonces la referencia iría de esta forma, ¿no? En vez de número de página, el identificador. Bien, ¿cómo hacemos las referencias de las tesis? Similar, primero los autores de la misma forma, apellido e iniciales de los nombres, separados por comas, el título de la tesis, el tipo de tesis entre corchetes, ciudad, país, universidad, año, importante los signos de puntuación aquí para todos, la fecha en la que fue citado y el enlace, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tesis del repositorio de la Universidad Ricardo Palma y toda la información la pueden ver ya sea en la misma página del portal o accediendo a la portada incluso de la misma tesis, ¿no? Lo que son páginas web también, autores, primero el título del post o directamente de la página que estoy revisando. Luego tenemos la fecha en la que fue consultado. Cuando son recursos electrónicos se darán cuenta que es importante poner la fecha en la que fue consultado, porque los recursos electrónicos pueden cambiar de host o hasta se pueden quebrar los links, ¿no? Entonces es importante tener eso para informar al autor en qué momento se accedió o se recuperó esa fuente. Por ejemplo, aquí tenemos una página, un blog, ¿no? Que se llama Salud con Lupa, que es el nombre del portal, pero el nombre el título, digamos, de la página del post es este que está en verde, ¿no? Y lo mismo acá con la de OMS. El autor en este caso es Organización Mundial de la Salud, ¿no? El post el artículo se llama Adolescent Pregnancy, el Internet, luego el portal, que es World Health Organization Fact Sheet, ¿no? Que es la sección, digamos, dentro del portal en la que está este artículo, ¿no? Y luego el enlace siempre. ¿Cómo hacemos las referencias de los libros? Parecido también, autores, título, la edición, coautor, si es que hay, el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación, los números de páginas en total, ¿no? Seguido de la letra P. Por ejemplo, aquí el libro Nelson, Pediatría Esencial, octava edición, Buchanan, si es que hubiera el coautor, si no hay coautor lo dejamos en blanco, Barcelona, o mejor dicho, no ponemos nada, no es que lo dejamos en blanco, no ponemos nada.
y la editorial, ¿no? Elsevier España, 2019 y 91 páginas. Bien. Brevemente vamos a ver lo que es estilo APA, ¿no? Es similar, simplemente que las citas no se anotan en números, sino que se anotan con el apellido del autor y el año, de cualquiera de estas dos formas. Puede ser contextualizado en el mismo texto o puede ser entre paréntesis, ¿no? Y aquí vemos unas citas múltiples también. Y las referencias van al final, pero no van en el orden en el que aparece en el texto, como si lo era en estilo Vancouver, sino más bien aparecen en orden alfabético, ¿no? Esa es la diferencia, una de las principales diferencias con el estilo Vancouver. La forma de presentar las referencias en estilo APA, según las normas APA, es ligeramente similar, pero tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, el año va entre paréntesis después de los autores, hay algunas comitas más, una que otra cosita más, lo de los números de página van de esta forma, ¿no? Y siempre, en realidad recursos para esto pueden encontrar en diversas fuentes, si es que pues, quieren algún detalle sobre la edición, porque la edición sexta edición puede ser diferente a séptima edición de APA, ¿no? Pero es importante que se familiaricen también un poco con APA porque, si bien es cierto, no es el estilo que se usa en biomedicina, que es nuestra área, es uno de los estilos que más se usan en general en cualquier área, ¿no? Entonces, hay que estar familiarizados. Probablemente se topen con artículos que tengan este estilo de referencias bibliográficas. Bien, y vamos a ver, para ayudarnos a hacer para ayudarnos a gestionar adecuadamente nuestras referencias, podemos usar gestores de referencia bibliográfica, ¿no? Que puede ser Zotero, puede ser Mendeley, puede ser EndNote, y acá vemos un montón de gestores. Yo les recomiendo el Zotero porque es gratuito y es uno de los más fáciles de usar. Y es justamente el que vamos a hacer una pequeña demostración ahora. Zotero es un programa de computadora que nos sirve para gestionar nuestras referencias bibliográficas. ¿Cómo hacemos la descarga? Entonces, buscamos descargar Zotero en Google, nos va a salir un portal parecido a este. Tenemos que descargar dos cosas. Primero el Zotero como tal, que es este. Le damos en descargar y lo instalamos. Le damos en instalación estándar, ¿no? Y una vez instalado, ya procedo a instalar el otro, que es el conector Zotero. Uno es el Zotero, digamos, el programa, y el otro es el conector de mi navegador. ¿Para qué va a servir este conector? Para poder recuperar artículos mientras yo los veo en mi navegador. No estoy viendo ahorita un artículo en Cielo, entonces con el conector de Zotero de mi navegador lo puedo jalar a mi biblioteca. ¿Cómo instalamos el conector? Le damos clic en Install. En este caso es para Google Chrome. Si usan Microsoft Edge, igual es la misma forma. Instalar Chrome Connector, instalar Edge Connector. Nos va a salir en agregar extensión, ¿no? Y una vez que se agregue correctamente, vamos a ver una hojita en la esquina superior derecha. Si no sale una hojita, fíjense en sus marcadores. Puede que esté oculta, ¿ya? Eso puede pasar. Vamos a ver ahorita, si no. Puede que esté oculta, ¿no? Y lo que es uso de Zotero lo vamos a ver en un momento, una pequeña demostración. Doctor, para hacer la demostración, ¿me permite poner host a mi otra cuenta, porfa? Sí, adelante. Ya, gracias. O si pudiera ayudarme, creo que yo no puedo hacer el host. Ahí está, ya está. Ya, vamos a ver ahora. Entonces, una vez que instalo Zotero y lo abro, van a tener una interfaz parecida a esta. Al panel izquierdo van a tener la lista de colecciones, en el panel del centro van a tener los artículos de cada colección seleccionada aquí, y en el panel derecho van a tener las características o los datos de cada referencia. En este caso voy a crear una nueva colección
para el ejemplo, lo voy a llamar TMI. Entonces en esta nueva colección de TMI no tengo ningún artículo cargado todavía. ¿Cómo puedo cargar artículos en mis referencias? De la siguiente, por ejemplo, luego la búsqueda de anemia durante el embarazo en Google Académico, encuentro este artículo, ¿no? Ingreso al artículo y una vez que ingrese el artículo, yo sé que Zotero está reconociendo esto como un artículo científico porque la hojita del conector de Zotero me sale como una hoja con rayas horizontales. Esa hoja con rayas horizontales significa que Zotero está reconociendo esto como un artículo científico. Si no fuera así, si simplemente estuviera en una página web, sería otra la forma de la hojita. Por ejemplo aquí, me ubico en la página de la Organización Mundial de la Salud y como ven, la hoja de Zotero es una hoja azul sin rayitas. Cuando es una hoja azul sin rayitas significa que está reconociendo datos de una página web. Y si no sabes qué reconoce, les va a salir una hoja blanca sin rayitas, ¿ya? En este caso, para esta página que es de un artículo científico, me sale una hoja blanca con rayitas. Entonces, al yo ver esto, le puedo dar clic en la hojita y al darle clic en la hojita, esta referencia se va a cargar a mi colección. Y acá voy a ver los datos que tiene, por ejemplo, el título, los autores, la revista, volumen, número de las páginas, la fecha, el DOI, el ISSN, bueno, la fecha de acceso, el URL, etcétera. Si nosotros conocemos bien el estilo Vancouver, sabemos qué datos sí o sí deben estar. Por ejemplo, si no tenemos el nombre de la revista, tenemos que buscarlo o de repente no se cargó correctamente. Si no tenemos el número o la fecha, por ejemplo, de publicación, hay que revisar bien porque de repente Zotero puede haber omitido su carga. Eso puede pasar, Zotero en algunos casos puede no cargar toda la información, por eso es muy importante que nosotros veamos. Otra forma de cargar artículos es a partir del DOI. Yo, por ejemplo, me ubico en este artículo y copio este DOI, ¿no? Y me voy luego a mi ventana de Zotero y aquí, donde después este botoncito verde es para agregar referencias manualmente. Este botoncito que está después me presenta una barra en la cual puedo poner el DOI y al darle Enter debería cargarme el artículo que es factores sociomorfícicos y nutricionales asociados a anemia en niños de unos 5 años. Entonces vamos a ver factores sociomorfícicos y nutricionales asociados a anemia en niños de unos 5 años. Entonces, a partir del DOI también puedo cargar artículos a mi biblioteca Zotero. Hay muchas otras formas de cargar artículos y los invito a explorar un poco este programa para ver cuál se les acomoda más, pero en general esos son los más usados. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se usa Zotero dentro de nuestro programa Word. Primero que todo, una vez que abramos Word, después de haber instalado Zotero, debería haber una pestaña aquí que diga Zotero. Si no la hay que revisar lo siguiente. Entren a Zotero, dentro de Zotero pongan donde dice preferencias, ver preferencias, perdón. A ver, ya. Es editar, perdón, editar preferencias, donde dentro de preferencias colocamos el botón que dice citar. En este botón hay una opción que dice estilos y procesadores de texto. Le damos clic en procesadores de texto, ya que hay una opción para reinstalar complemento de Microsoft Word. Cerramos Word primero, reinstalamos, luego cerramos Zotero, luego volvimos a abrir Word y si sigue sin salir la pestaña de Zotero, veamos aquí donde dice avanzadas, perdón, veamos donde dice herramientas, complementos y aquí dice Zotero Word for Windows Integration. Bueno, en el caso de que fuera Windows, ¿no? Si está deshabilitado, lo habilitamos. En este caso sí está habilitado, por eso no lo voy a deshabilitar. Bien, una vez que está instalado correctamente Zotero en nuestro Word, vamos a agarrar un texto cualquiera y lo vamos a pegar aquí. Ya, entonces voy a empezar a agregar referencias en mi Word. Por ejemplo, tengo aquí esta referencia de González y Olabegoya y el de Alcazab Córdoba. ¿Ya? Entonces, yo acordándome un poco el nombre de los autores, puedo poner, digamos que mi primera cita quiero que vaya al final de mi primer párrafo, ¿no? Entonces, la primera vez que le doy clic a agregar cita, primero ubico el cursor donde quiero que vaya la primera cita, luego voy a donde dice agregar cita y ahí le doy clic. La primera vez que lo haga me va a preguntar qué estilo quiero usar. Aquí este estilo que yo tengo aquí marcado, que es de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, probablemente si es la primera vez que usan Zotero no lo tenga. Eso lo podemos descargar, que en un momento les voy a enseñar. Yo voy a escoger Vancouver, ¿no? Ahora, este Vancouver Superscript sería lo ideal, pero también lo tienen que descargar. Ya, bueno, voy a escoger Vancouver Superscript. Ustedes pueden escoger Vancouver si quieren, porque si quieren tener Vancouver Superscript lo tienen que descargar. Y me aparece este cuadro rojito. ¿Cuál era el nombre del autor? Kassab, ¿no? Kassab era, aquí está, Al-Kassab. Entonces le doy clic en el nombre del artículo y le doy en Enter.
y me está apareciendo la primera referencia en estilo Vancouver con el nombre de la cita o el número de la cita correspondiente al orden en el que aparece. Como esa es la primera cita que aparece, el número 1. Digamos que acá donde está el 6 voy a borrar este 6 y vamos a poner aquí la segunda referencia, que sería la de, a ver, veamos, González y Ola Begoya. Entonces, ya he ubicado ahí el cursor, le voy a agregar cita y Ola Begoya, porque es el que creo que es menos frecuente, me puede dar los resultados más rápido, ¿no? Lo selecciono, le doy Enter y ya tengo dos referencias. Ahora, ¿en qué momento se guardan las referencias, se cargan las referencias? Cuando tenemos ya, digamos, cargadas todas las referencias de nuestro, de nuestro manuscrito, en la sección referencias ubicamos el cursor donde deberían iniciar las referencias y le damos aquí donde dice agregar bibliografía. Y se agrega la bibliografía, ¿no? Ahora, si yo durante la revisión mi asesor me dice agrega tal estudio más, bueno, acá voy a agregar un estudio más, ¿no? Lo que salga, gestantes, por ejemplo. Ya, digamos que ese estudio lo quiero agregar ahí. El que era 2 pasa a ser 3. ¿Por qué? Porque el 2 es ahora este de aquí, ¿no? Entonces imagínense hacer esto cuando son como 50, 100 referencias, puede ser muy cansado. Lo bueno de Zotero es que nos permite hacerlo automáticamente. Bueno, esas son algunas de las funcionalidades de Zotero, hay muchas más, es una invitación a que exploren el programa y les voy a decir cómo descargar estilos de Zotero. Buscamos Zotero está el repository, entramos aquí y aquí vamos a ver los estilos que hay, ¿no? Acá yo puedo buscar el que les mencioné, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? ¿Cómo lo puedo instalar? Le doy clic sobre el estilo y acá esto me va a salir agregar cita de estilo, estilo de cita Zotero, le pongo OK y se va a agregar, ¿ya? ¿Por qué me parece esta un buen estilo de referencias? Porque es un estilo Vancouver que tiene el superíndice entre paréntesis y es bastante usado porque también pone el DOI en la referencia. Entonces, es uno de los que más se suele usar en las revistas científicas de nuestro país, por lo que si nos acostumbramos a esto, pues probablemente no tengamos problemas después para pasarlo a otro tipo de formato, porque el estilo Vancouver incluso tiene variantes dentro de sí, ¿no? Y cada revista tiene sus propias variantes, y es importante saber eso también. Bien, eso sería todo por ahora. Si tienen alguna duda o consulta, gustoso de ayudar. Buenas tardes. Bien, Presto, ¿hacía alguna pregunta, doctor Johnny, estudiantes? Gracias, Dante. Gracias por la presentación. Quizás una posibilidad que podríamos mostrar es, antes de que le pasemos a Nara, que también quiere preguntar, en la búsqueda de PubMed, de pronto seleccionamos 10, 15 artículos y podemos descargarlos también de manera conjunta, ¿no? Sí, sí, doctor, es correcto. A ver, voy a convertir un ratito. Ah, ¿podrían, por favor, ponerme a esta cuenta de nuevo, doctor? A la que estás ahí activada. Con la que estoy hablando, sí, por favor, doctor. Listo. Ya. Por ejemplo, como dice el doctor Johnny, si yo quiero, acabo de hacer una búsqueda ahorita en PubMed de anemia y me salen 248.000 resultados. Bueno, yo quiero agregar a mi referencia varios de estos resultados. Zotero, cuando estoy en un resultado de búsqueda, van a ver que el botoncito de Zotero es una carpetita. Eso significa que Zotero está identificando varios artículos aquí, no solamente uno. Entonces, si yo le doy clic en la carpetita, tengo la opción de seleccionar los artículos que son los resultados de la búsqueda que quiero incluir, ¿no? Por ejemplo, yo para no sobrecargar estos dos, ¿no? Orofacial y Manifestations y Perspective, ¿no? Entonces me voy a ubicar ahora en mi biblioteca, le doy en OK y se van a cargar ambos artículos, ¿no? Como en antes había dos, ahora hay 4. Lo mismo para Google Académico, ¿no? El resultado de Google Académico también se puede observar de esta forma. O sea, esa es otra funcionalidad de Zotero también. Nara, adelante. Buenas tardes. Tenía una duda con respecto a la referencia del artículo de revista.
Ujú. Justo como mencionaba, que se puede citar o lo preferido es darlo con DOI, sin embargo, justo en una de las diapositivas que pasó decía como también poniendo disponible y el enlace, entonces eso va a depender específicamente de la revista a la que estemos citando o hay una preferencia, como usted De mencionó, por preferencia el algún... DOI. Sí, preferencia el DOI. El DOI es un enlace al final. O sea, el DOI es una dirección web. Es una muy buena pregunta, Nara, porque idealmente la mayoría de revistas ahora está pidiendo el DOI. Siempre van a pedir, últimamente al menos, el DOI como identificador único de cada artículo. Entonces, procuremos siempre poner el DOI en vez del enlace. Solamente podemos poner el enlace cuando no hay DOI. Ahora, a menos que la revista explícitamente diga no queremos que pongan DOI, lo cual no creo que pase, la verdad, o lo podrían hacer. En caso de duda, siempre prefieran el DOI antes que el enlace. Y si no hay DOI, porque el artículo quizás es muy antiguo o algo, en ese caso quizás pueden poner el enlace. Correcto, correcto. Ese punto es muy Gracias, doctor. importante, ¿no? Gracias, Nara y doctor Dante. Prácticamente casi todas las revistas ya a nivel mundial es un criterio, incluso para indexación, que la revista tenga DOI, ¿no? Que es el DNI del artículo. En este caso, el DOI del artículo. En algún caso que no tenga DOI, que son cada vez menos las revistas que no tienen DOI los artículos y la raíz de la revista, o pueden ser artículos anteriores que hace 5 o 10 años es un artículo muy bueno y que igual lo están considerando, en ese caso usen el URL, ¿no? Pero cada vez más lo que se usa es el DOI, como bien ha sido planteado. Muy bien, ¿alguna otra duda antes de finalizar esta tarde el teórico? Parece que no hay ninguna pregunta más. Con esto estamos cerrando el octeto, ¿no? El octeto de búsqueda, Dante, que justo se terminaba con Correcto, doctor. el gestor de referencias y el almacenado, ¿no? El almacenado, que eso es lo importante. O sea, cuando ellos ya tienen su búsqueda avanzada en PubMed con 10, 20, 30, 40 artículos, pueden descargar toda su búsqueda completa, ¿no? Como bien ha sido Correcto. ahí mencionado, y pueden en cualquier momento revisarlo y citarlo, referenciarlo y cambiar. Una cosa que no mostró también Dante, creo, me parece, esto es que el artículo que está escrito en Vancouver, simplemente Sí, ustedes lo seleccionan y lo cambian a APA, puede haber una migración o viceversa, ¿no? correcto. Sí, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que estábamos viendo. ¿No? Yo le voy aquí donde dice Document Preference, está en Vancouver, le puedo cambiar, por ejemplo, a APA, ¿no? APA séptima edición. Y verán que pues, la cita que era numerito pasa a lo que es apellido y año, acá también apellido y año, y aquí se ordenan alfabéticamente, ¿no? Imagínense Bien, esto con cientos de referencias, pues es muy útil. muy bien, eso sí, importantísimo. Y ojalá que ustedes, que la gran mayoría son nativos digitales, puedan familiarizarse con el Zotero. Necesitamos expertos en Zotero, ¿no? Para trabajar en la revista y en artículos y en publicaciones. César, adelante. Sí, doctor, ¿se me puede escuchar? ¿Me escucha? Sí, adelante, Sí, sí, César. adelante. Sí, doctor, yo tenía una pregunta que el momento de hacer la referencia mencionó el doctor Dante de ponerle que entre corchetes, internet, ¿no? Y mi duda era sobre si eso se hace solo si en caso la revista es digital o en todo caso, en todos los casos se haría. Esa es también una muy buena pregunta. Si yo tengo el recurso digital, idealmente debería citar como recurso digital. No, y que va a pasar en la mayoría de casos ahora, porque ustedes van a acceder a la mayoría de artículos mediante el recurso digital. Ahora, el hecho de que se use un formato u otro, si la revista tiene versión impresa, no habría problema en usar el formato impreso, porque si la revista tiene versión impresa, también podrían estar, es equivalente. Pero si la revista solo tiene versión electrónica y no tiene versión impresa, ahí sí de todas maneras tienen que usar el formato de citación electrónica. No habría problema tampoco si ustedes deciden no hacerse bolas y agarrar solo citación electrónica para todos los formatos, ¿no? Para todas las referencias solo electrónicas, si es que todas accedieron por internet, tampoco habría ningún problema. Muy bien. Muchas ¿Alguna gracias, otra profe. pregunta más? Muy bien, creo que estamos finalizando, Dante.
Como siempre, este es un aspecto práctico, tiene que ver con competencias prácticas de manejo de gestores de referencias bibliográficas, y como ya dije antes, que ustedes se familiaricen es muy importante porque les va a permitir citar adecuadamente, almacenar, buscar, guardar, referenciar tanto manuscritos, tesis, artículos, libros, etcétera, ¿no? Así que muy importante. Y Así aquellos es, que tengan interés en profundizar con el equipo de la revista, pueden contactarnos a nosotros, al doctor Dante, mi persona, y pueden participar. Tenemos un equipo de excelentes colaboradores, nada más para el tema de citas y referencias, ¿no es cierto, Dante? Dentro de la revista. sí, sí, doctor. Nos vendría muy bien si alguien está interesado en esto, el colaborar juntos. Exactamente, pueden participar, se le da una constancia semestral y ustedes además pueden participar del proceso editorial de la revista. Por supuesto que siempre los estudiantes son bienvenidos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, aquí en el segundo piso. Hoy tengo mi actividad presencial con mi grupo de taller, así que los espero. Y con esto damos por terminado y agradecemos nuevamente al Magíster Dante Quiñones Laveriano. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor Johnny. Buenas tardes con todos.